¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 19 de diciembre, es que el general ruso Igor Kirillov fue asesinado en un atentado en Moscú. Se trataba del jefe de las Fuerzas de Defensa Nucleares, Biológicas y Químicas de Rusia, es decir, armas de destrucción masiva, y falleció en un atentado con bomba. Ucrania reconoció la responsabilidad de su servicio de seguridad, alegando que era un objetivo legítimo por haber cometido crímenes de guerra. De hecho, un día antes de su asesinato, lo acusaron de ser responsable en el uso masivo de armas químicas en Ucrania. El Servicio Federal de Seguridad, FSB, la antigua KGB soviética, dijo que había detenido al autor material, un ciudadano uzbeco, que admitió haber sido reclutado por las fuerzas especiales ucranianas a cambio de una recompensa de $100,000 y la promesa de residencia en un país europeo. Kirillov había sido sancionado en octubre pasado por el Reino Unido, supuestamente por enviar armas químicas para su uso en Ucrania, precisamente. Es el más alto cargo militar asesinado desde el inicio de la guerra. La segunda noticia es que el ex jefe del ejército colombiano irá a juicio por el caso de los denominados falsos positivos, es decir, el caso de civiles asesinados extrajudicialmente para luego hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. El general retirado Mario Montoya irá a juicio porque no aceptó los cargos en su contra planteados entre la Jurisdicción Especial para la Paz, al menos 118 casos de asesinato. De haber aceptado los cargos, hubiera podido evitar la cárcel, porque la idea es que esta es justicia transicional que aplica, digamos, sanciones mucho menos severas que las habituales en el ámbito penal. Entonces, al no aceptar su responsabilidad, la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz ahora planteará cargos en su contra que, de ser hallado culpable, podrían derivar en hasta 20 años de cárcel. Es el primer general en retiro que enfrenta un juicio adversarial, es decir, que tiene que ir a un juicio en el sentido convencional del término porque no aceptó su responsabilidad y presentar evidencia o pruebas respecto a los casos que se le imputan a cambio de evitar una sanción propiamente de prisión. Habría sanciones, pero no específicamente de prisión. Estados Unidos en semanas pasadas le había prohibido a este ex general el ingreso al país por considerar que existían, cito, pruebas creíbles de sus vínculos con ejecuciones extrajudiciales de civiles. Finalmente, el expresidente boliviano Evo Morales se declaró víctima de una guerra jurídica. Acusó de orquestarla al presidente boliviano y su exministro de Economía, Luis Arce, luego de que un fiscal ordenara su detención. Según la denuncia, habría cometido trata de personas y estupro al sostener relaciones sexuales con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo, y que en este caso los padres de la menor habrían lucrado al permitirle abusar de ella al expresidente a cambio de favores. Según el abogado de Evo Morales, este se encuentra resguardado por partidarios en Cochabamba y no se va a entregar a la justicia, y alegó que es un caso armado y con fines políticos que busca inhabilitarlo para las elecciones generales de 2025. Yo no descarto la posibilidad de que sea un caso de politización de la justicia, pero quien empezó con la politización de la justicia en Bolivia al plantear que todos los altos cargos del sistema de justicia fueran elegidos por voto popular fue el propio Morales. Sus abogados además alegan que se buscó distraer la atención con esta orden de detención del fracaso de las elecciones judiciales de las que acabo de hablar, realizadas este último domingo, pero en honor a la verdad, todas esas elecciones habían fracasado en sentido estricto. Si entendemos por fracaso la muy escasa participación electoral o la alta cantidad de votos blancos y viciados emitidos por los electores.
En cuanto al tema de análisis, voy a continuar con el tema de por qué no parece altamente probable un golpe de Estado en Venezuela. Vimos que de las variables que parecen asociadas, según estudios empíricos, con la probabilidad de golpe, la única favorable a la probabilidad de un golpe en el futuro previsible era la variable de un régimen que intenta perpetuarse tras un fraude electoral. O sea, tras una derrota electoral es la variable en realidad, pero el punto es que se perpetúa porque alega que la ganó, aunque todo indica que con fraude. Y que el primer año después de la derrota electoral tras la cual el gobernante intenta perpetuarse en el poder es aquel en el que se encuentra en una mayor vulnerabilidad. Estamos claramente dentro de ese año. Pero decía que las otras variables no apuntan en la dirección de que un golpe de Estado sea particularmente probable. Se me consultó cuáles eran las fuentes. Bueno, la agencia calificadora de riesgo Fitch tiene un análisis llamado BMI, donde evalúan riesgo de golpe de Estado en un país, ¿no? Después hay también otro estudio conocido o una entidad que se llama SBM Intelligence, pero se centra en casos de golpe de Estado en el África, que es donde se producen la mayoría de golpes de Estado en el siglo XXI, que en general son pocos comparados con el pasado. Y también está la ONG One Earth Future, que tiene un modelo predictivo llamado QCAST. Pero como dije, esto es empiricismo descalzo, es decir, al no haber una buena teoría que explique los golpes de Estado, aunque en algún podcast vimos que sí hay algunos elementos de juicio que algunos autores consideran importantes, pero ellos trabajaron en la época de la Guerra Fría, no el siglo XXI. Lo que hacen es buscar correlaciones. Y claro, el problema con las correlaciones es que correlación no implica necesariamente causalidad. Por ejemplo, dijimos que las variables económicas, específicamente la principal variable económica asociada a la probabilidad de golpe era caída en el PBI per cápita en la etapa previa al golpe. Decíamos, sin embargo, que según el Banco Mundial, bajo ese criterio no se habría podido prever la primavera árabe, que en algunos casos condujo a golpes de Estado, como en Sudán. Es decir, la caída en el PBI per cápita no es ni condición necesaria, porque puede haber golpes aun cuando no caiga el PBI per cápita en una etapa previa, ni condición suficiente, porque por ejemplo en la propia Venezuela en 2019 las condiciones económicas estaban entre las peores jamás registradas en tiempos de paz. Por ejemplo, era una de las mayores hiperinflaciones jamás registradas, y sin embargo no hubo un golpe en 2019 contra el régimen venezolano. Estamos hablando de golpes exitosos, ¿no? Ahora, dicho esto, hay también estudios como el de Jonathan Powell de la Universidad Central de la Florida, que indican que para evitar un golpe más importante que, por ejemplo, hacer que crezca el PBI per cápita, es lo que el autor en cuestión, Jonathan Powell, llama Q-proofing, es decir, asegurarse ante la posibilidad de golpes, pero no brindando servicios sociales o transferencias a la población, no haciendo cosas para la gente o ayudando a legitimar el régimen, por ejemplo, convocando elecciones competitivas y aceptando el resultado, sino que para él lo que ya denomina coup-proofing es hacer cosas para que las Fuerzas Armadas no se sientan tentadas a dar un golpe. Por ejemplo, encuentra que el aumento en el gasto de defensa está correlacionado con un menor riesgo de golpe, y vaya que ha aumentado el gasto en defensa en Venezuela. También están factores como conceder a las Fuerzas Armadas el control de actividades económicas públicas. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, las Fuerzas Armadas controlan empresas públicas como lo hacen en Cuba, por ejemplo, también. Y en Venezuela tienen un control también significativo sobre el comercio exterior del país.
todo el mundo presume que eso es una fuente de corrupción. Y ya había estudios previos como el de Daniel Drezner que decían que a veces las sanciones eran contraproducentes porque aquellos bienes que producto de las sanciones no pueden ser adquiridos comercialmente se adquirían en el mercado negro y el régimen, en este caso, en el caso del estudio de Drezner, el régimen iraní le concedía el contrabando en el mercado negro a la Guardia Revolucionaria. Es decir, las sanciones terminaban perjudicando la calidad de vida de la población y si acaso fortaleciendo a los organismos represivos del Estado en cuestión. En el caso de Venezuela también se da otro factor que menciona Jonathan Powell para el denominado coup-proofing. Uno es comprar armas y en general destinar más dinero a gasto en defensa, otorgar control de actividades económicas del Estado a las Fuerzas Armadas, pero también manipular la estructura de comando. Por ejemplo, el general Vladimir Padrino es jefe de Estado Mayor del Ejército desde Hugo Chávez. Recordemos que Hugo Chávez murió en 2013. En cualquier ejército, por lo menos en cualquier ejército democrático, hace tiempo que habría dejado el cargo, porque hay rotación anual muchas veces en ese cargo. Y Vladimir Padrino, que es jefe de Estado Mayor desde 2013, es además ministro de Defensa desde 2014. Es decir, cooptar al alto mando militar, sobre todo los principales mandos, dentro de la élite gobernante, para que tengan algo que perder ellos mismos en caso de golpe. Y por otro lado, dentro de manipular la estructura de mando, también está el hecho de que Venezuela tiene más generales que los Estados Unidos. Y claro, aquí el tema es, por un lado, las Fuerzas Armadas tienen más prerrogativas que una democracia, pero por otro lado, cuando proliferan el número de generales, no es fácil que solo uno de ellos dé un golpe de Estado. Se requiere una concertación relativamente amplia, lo cual es difícil, obviamente, sobre todo cuando, como también ocurre en Venezuela, los servicios de inteligencia, y no solo nacionales, todo parece indicar que también la inteligencia militar cubana espía constantemente a los mandos altos y medios de las Fuerzas Armadas, lo cual hace más difícil la probabilidad o la posibilidad de que concerten un golpe. Terminaría diciendo que además no es muy probable una nueva ola de emigrantes venezolanos como las que vimos en 2018-2019, producto del fraude electoral que ocurrió este año, porque hay que tener en cuenta dos factores. Cuando ustedes estudian demografía, una de las cosas que se les dice es la migración depende de tanto factores de expulsión como factores de atracción. En el caso de Venezuela, el principal factor de expulsión, es decir, que motiva a la gente a emigrar, es la economía, como en casi todas partes, salvo en tiempos de guerra, sea guerra exterior o guerra civil, salvo en tiempos de guerra, la emigración es fundamentalmente una decisión tomada por razones económicas. El principal factor de expulsión es económico y como ya dijimos en el podcast anterior, Venezuela ha superado la hiperinflación, la inflación este año de hecho va a ser menor que en la Argentina, y la economía ha empezado a crecer. Hay un elemento de rebote estadístico, pero el punto es que la economía ya no cae, está creciendo. Cuando tuvimos las rachas de inmigración masivas hace unos años, además del factor político, teníamos la hiperinflación ya mencionada, un desempleo que según el FMI era de aproximadamente 44% de la PEA, y una economía en caída libre, una implosión, o sea, una depresión económica que solo se ve habitualmente en tiempos de guerra, ¿no? Eso ha desaparecido. Lo peor, salvo que Trump aplique nuevas sanciones de mayor calado, lo peor en materia económica parece haber pasado. Entonces el factor de expulsión, como dicen en análisis demográfico, no está presente como en 2017 a 2019, pero además tampoco hay tantos factores de atracción. Factores de atracción quiere decir los factores que hacen que los inmigrantes vayan a un lugar específico, ¿no? En el caso peruano, recordemos que cuando viene la primera oleada de inmigrantes venezolanos, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski les otorga permiso temporal de permanencia. ¿Por qué temporal? Porque había la visión optimista y finalmente equivocada
de que el gobierno de Maduro no iba a durar mucho tiempo más. Esa actitud tan receptiva ya no existe en la mayoría de países de la región. Y además, en las primeras oleadas salieron sobre todo personas en promedio de relativamente alto nivel de calificación laboral, que son menos proclives a entrar en conflicto con la población local. Si hubiera nuevas oleadas de migrantes, probablemente serían migrantes con menor grado de calificación laboral comparado con las oleadas de 2017 a 2019. Y en ese contexto, el riesgo de fricción con la población local sería mayor. Así que por este cúmulo de factores que acabo de denunciar, creo que es poco probable que tengamos flujos de emigrantes venezolanos viniendo a los países de la región como los que vimos en el pasado. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.